El Instituto Tecnológico Superior de Mercadotecnia les da una cordial bienvenida a la charla magistral con el tema habilidades de liderazgo y la importancia de tener una empresa bien constituida. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Contar con un buen asesor jurídico en la empresa garantizará el planeamiento ajustado, las relaciones entre la misma y los empleados, así que las sinergias y colaboraciones con otras empresas. Con esta pequeña introducción le damos la bienvenida a nuestro invitado, Orlando Aguirre. Él es abogado, con más de 30 años de experiencia, es experto como asesor jurídico. Su función es garantizar la correcta y adecuada aplicación de la normativa vigente en cada una de las actuaciones realizadas por la empresa. Padre de 2 hijos y felizmente casado. Bienvenido, mi estimado doctor. Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas a este link, a esta charla. Mi nombre es Orlando Aguirre, soy abogado. Tengo una experiencia de 30 años y más en temas notariales. Actualmente me encuentro en libre ejercicio de la profesión. Primeramente quisiera dar un agradecimiento formal al Instituto Superior Tecnológico de Mercadotecnia, ISMAT, y a su directora académica, ingeniera Cristina Vázquez, por la oportunidad que me brinda de dar esta charla más que magistral, informativa a las personas que acuden a sus aulas. Me he permitido tomar previamente como introducción de esta charla virtual, tomar una publicación virtual del diario El Universo respecto de las reglas del éxito que, según Steve Jobs, fundador de Apple del año 1976, obviamente todos conocemos, trajo la tecnología, los ordenadores, los teléfonos y más tecnología que todos conocemos, y que me parece que van acordes con esta exposición, luego de lo cual pasaremos a ver las diferentes clases de sociedades que se pueden constituir a fin de enrumbar legalmente un negocio. Así que si me permiten, por favor, quisiera dar lectura de estas reglas del éxito, que supongo también son del conocimiento de ustedes, en razón de el curso que ustedes siguen en el instituto. Entonces, estas 12 reglas dicen lo siguiente. La primera, haz lo que te gusta. Para hacer lo que le gusta, debes primero descubrirlo y apasionarte. Eso es lo que dijo Steve Jobs, indicando que el único camino para hacer un gran trabajo es amar aquello que haces. La segunda regla dice ser diferente. Para ser diferente hay que pensar diferente. Así podrás marcar la diferencia con el resto del mundo. Deja volar tu imaginación y no limites tu mente. Tercera regla, esfuérzate al máximo. Si estás trabajando en algo que te gusta, el esfuerzo no será un problema porque pondrás todas tus energías en ello, sin la sensación de estar trabajando. Aquí se complementa el primer consejo, haz lo que te gusta. La cuarta regla nos dice, analiza los pros y los contras. Haz una balanza mental y por ahí lo positivo y negativo de alguna situación. Lo más importante a la hora de enfrentarse a un nuevo proyecto, a la creación de una nueva empresa, es realizar un análisis pormenorizado sobre los puntos fuertes y débiles. Es importante tener conocimiento de las debilidades al comienzo. De este modo podrás eliminarlas pronto. La quinta regla, emprende. El éxito no nos encuentra. Nosotros debemos salir a buscarlo y atraparlo de los pies. Por ello, trabaja, sé emprendedor, busca una necesidad insatisfecha, aprende a anticipar el futuro. Emprender un negocio puede parecer difícil,
pero no es imposible. Se requiere de ciertos pasos para materializar una idea y sobre todo de voluntad. Sexta regla, empieza en pequeño, piensa en grande. Organízate. Empieza con un pequeño grupo de tareas simples para comenzar y posteriormente evoluciona tu idea hasta crear el producto definitivo. Aprende a anticipar el futuro. La séptima regla dice, aspira a ser el líder, que es también algo de lo que ustedes reciben en las clases del instituto. Para ser un líder hay que ser un innovador. El liderazgo es una disciplina que requiere el desarrollo de ciertas habilidades, como la aptitud de generar una gran fuerza que motive a las personas. Esa es la única manera de sobresalir por encima de los demás. Selecciona lo mejor y úsalo para tu beneficio. Sé el primero y conviértelo en un estándar de la industria. La octava regla dice, visualiza el resultado. La gente te juzgará por los resultados, así que visualízalo desde el principio e intenta ofrecer la mejor calidad, el mejor diseño. Y el diseño no es cómo se ven las cosas, sino cómo funcionan. Sé excelente en lo que hagas. Novena regla dice, pide opinión. Valora las críticas constructivas y opiniones sobre tus ideas. Asegúrate de que tienen orígenes, valores, conocimientos y experiencias diferentes a los tuyos. Recuerda que las observaciones te aportarán conocimientos y permitirán que mejores. Además, es una buena forma de saber que le gustará a tu público o clientes. Décima regla, innova y crea. No copies. Un líder marca la diferencia, crea cosas nuevas, innova, contrata a gente que quiera hacer los mejores productos del mundo y ponga a su disposición todos los medios. La décima regla dice, aprende del fracaso. Todo el mundo falla. Es la forma de responder a los fracasos, lo que marca la diferencia. Debemos tomar los fracasos como una oportunidad para aprender y mejorar. Y la mejor forma de aprender es equivocándote. Y la última regla, mejora. Puedes aprender de todo. Todo el mundo tiene algo que aportarte. Aprende a escuchar y podrás mejorar. Bueno, después de darles esta pequeña introducción, como les indiqué, en base a esta publicación del Universo, vamos a entrar un poco en materia respecto de cómo crear una empresa. La pandemia que azotó en el año 2020 y que aún continúa, provocó luego de la pérdida de valiosas vidas humanas una hecatombe económica que dio al traste con importantes empresas, las que se vieron abocadas al cierre de las mismas y al despido de miles de trabajadores, los que se han visto sumidos en la desesperación en busca de nuevas plazas de trabajo, como es obvio, que les permitan el sustento personal y familiar. Básicamente, esto ha repercutido en que aquellas personas quebradas económicamente y gente sin empleo busquen nuevas formas de producir mediante emprendimientos comerciales de diferentes índoles. Y que estoy seguro que mediante las diferentes técnicas de marketing impartidas en el prestigioso instituto en que se encuentran preparándose, tendrán las herramientas suficientes para emprender en algún negocio. No basta con tener los conocimientos en ventas, marketing y todas las herramientas para emprender, sino también saber jurídicamente cómo puede formalizarse un emprendimiento mediante el uso de diferentes medios de constitución de una empresa, según la Ley de Compañías del Ecuador. Para lo cual deben estar claros en el objeto social o a qué se va a dedicar su sociedad, el capital con el cual van a contar y empezar, y obviamente, el estudio de mercado en el que van a competir con sus productos. Todas las cuales deben cumplir con ciertos requisitos que les blinde de seguridad jurídica y poder competir comercialmente. Así tenemos acá en el Ecuador una serie de sociedades que están aprobadas por la Ley de Compañías, entre las cuales las principales que podemos abordar en esta noche son las siguientes.
Comenzamos con la que es ahora la más popular, que es la SAS, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas, que es un tipo de compañía mercantil que se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas mediante un trámite simplificado, sin costo, y tiene por objeto impulsar la economía mediante la formalización de emprendimientos, constituyéndolos en sujetos de crédito y con esto ampliar sus procesos productivos. La constitución de esta compañía denominada SAS puede ser electrónica o manual y se requiere de firma electrónica, la misma que se puede obtener en sitios autorizados como por ejemplo Security Data y otros que existen en el mercado. No tiene capital mínimo ni máximo. La compañía SAS tiene a través de la super de compañías una página, una guía para que se pueda bajar de la página web y llenar un formulario donde indica todas las especificaciones propias de esta compañía. Se requiere normalmente, a pesar de que se indica que no tiene costo, porque en verdad es así, ¿no? Pero se sugiere siempre el asesoramiento de un abogado porque hay que llenar ciertos lineamientos, estatutos que van a regir a la compañía, la cual si no es debidamente asesorada va a tener problemas de arreglos, de cambios y una serie de molestias para que sea aprobada. Entonces, la sugerencia es siempre tener un asesoramiento jurídico. Luego tenemos una compañía que se llama compañía de responsabilidad limitada. Estas compañías se conforman con un mínimo de 2 personas y un máximo de 15. Si supera este número, debe disolverse o formar otra compañía, que en este caso sería una sociedad anónima. Las compañías limitadas deben tener como mínimo un capital de $400. Sus obligaciones van hasta el monto de su aportación individual. El comercio va bajo su razón social y esta debe ser aprobada por la Superintendencia de Compañías, llenando un formulario con 3 opciones de razón social y la Superintendencia le acredita una opción a fin de que no haya similitud de nombres o razones sociales para que pueda ser identificado a su empresa. En las compañías de estas, básicamente, que se les hace mediante escritura pública en una notaría, va indicando los nombres de los socios, el objeto social al cual se va a dedicar la compañía, que debe ser un objeto principal y 3 afines con el objeto principal. Se indica un capital, que es el mínimo, como les indiqué, de $400, y el plazo de duración de la compañía, y también se designan los órganos de administración, que son los representantes legales, es decir, gerentes, gerente general, presidente, y también hay un órgano de gobierno que es la Junta General de Socios o Accionistas, según la compañía. Socios son los que forman la compañía limitada y accionistas en las sociedades anónimas. A continuación, pasamos a ver las sociedades anónimas o compañías anónimas. Estas sociedades cuyo capital se divide en acciones negociables se constituye con un mínimo de 2 accionistas sin tener un máximo de accionistas. Es decir, es ilimitado el número de accionistas. Se necesita una razón social y su capital mínimo es de $800 con suscripción íntegra. Todas estas compañías, esta compañía anónima como la limitada, igual van con los órganos de administración, órganos administrativos que necesariamente deben ir con los estatutos que prepara la minuta del abogado y que se aprueba en la Superintendencia de Compañías y se inscribe en el registro mercantil. También tenemos, entre otras sociedades, la sociedad civil y comercial, que deben haber visto ustedes
normalmente va el nombre y las siglas SCC, que es Sociedad Civil y Comercial, perdón, que son sociedades que se pueden constituir con 2 o más personas. Estas sociedades ahora están aprobadas, la constitución, a través de una notaría. El artículo 18 de la ley notarial, en el numeral 29, faculta al notario a aprobar la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles que no estuvieran bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y demás actos atinentes con la vida de estas, a la vez que oficia, luego de que se cumplan los requisitos de la notaría, el notario oficia al registro mercantil para que proceda a su inscripción. De igual forma, esta no tiene límite de socios ni capital y sirve para cumplir un objeto fijado por los socios en el que participan a prorrata de sus participaciones. Otro tipo de sociedad o compañía, bueno, no compañía, una sociedad que también se suele constituir es una asociación o cuentas de participación. Otra opción, la misma que no la rige ni la superintendencia de compañías, ni está bajo control no hay que inscribirlas, perdón, en el registro mercantil. Estas asociaciones de cuentas de participación son convenios por los cuales 2 o más personas se obligan a realizar ciertas actividades determinando sus obligaciones, derechos y responsabilidades. No tienen capital mínimo ni máximo. Se escritura en una notaría y con la misma se solicita un RUB en el SRI y se ponen en marcha a trabajar en el objeto que se hayan planteado. Es obvio que internamente deberán llevar contabilidad para el manejo de sus cuentas y sus responsabilidades como empleados, así como son sueldos, aportes, alies, etc. La transferencia de acciones o participaciones en compañías limitadas se necesita el consentimiento unánime de los socios para hacer una transferencia. En las compañías limitadas se necesita el consentimiento unánime de los socios. En las sociedades anónimas son de libre negociación, así como en las SAS que les indiqué en un principio, estas compañías SAS son de libre negociación, pero se puede regular en los estatutos, para lo cual se necesita el asesoramiento de un abogado, porque las compañías SAS se las hace llenando un formulario que proporciona la Superintendencia de Compañías, en donde se indica quiénes van a ser los representantes, su capital, el objeto social, a qué se van a dedicar y además los tiempos, los plazos de vigencia de los nombramientos de los representantes. Pero es necesario siempre, como les manifesté en un principio, hacerse asesorar por un abogado para evitar inconvenientes futuros. Todas estas empresas deben tributar de conformidad con la ley de régimen tributario interno. Es de más decir que para que la buena marcha de toda empresa debe existir un contador, deben existir personas que lleven los libros y todo esté en orden para cuando toque presentar los balances, declarar impuestos, etcétera, todo esté en orden. Entre otros documentos para el manejo de las sociedades, también hay un documento importante que es la patente municipal, que es un requisito indispensable a cumplir para quienes ejercen actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito. Es un tributo que se paga anualmente, se aplica a personas naturales y jurídicas obligadas o no a llevar contabilidad, y también a sociedades nacionales o extranjeras. Estas son, en términos generales, el tipo de sociedades que más se constituyen, pues hay algunas que ya no se usan, como las compañías en comandita simple, etcétera, y que en realidad están un poco ya fuera de circulación, podría decirse, ¿no? Entonces,
Básicamente les he indicado de tipo de sociedades y la manera de constituir una empresa, sugiriéndoles en el tema del emprendimiento lo que es más el tema de las compañías SaaS, que son las que últimamente a raíz del tema de la pandemia han proliferado y les está yendo bien, ¿no? O sea, básicamente por el tema de costos administrativos bajos, no requiere hacer una escritura en la notaría, o sea, son bastante económicas, pero siempre sugiero hacerlas bajo la supervisión y el asesoramiento de un abogado. Les agradezco la atención, les acabo de indicar el tipo de compañías, yo no sé si tienen alguna inquietud en que les pueda solventar, estoy presto a responderles. Muchas gracias, estimado abogado. Por acá, por el chat, tenemos una pregunta que quizás usted pueda responder, ¿no? Y está relacionada precisamente con alguna de las sociedades y de empresas o tipos de empresas que usted ha mencionado. Y nos pregunta que cuál tipo usted recomendaría de compañía o asociación si desea uno hacerse de una empresa o poner una empresa. ¿Cuál usted recomendaría? Bueno, básicamente, gracias por la pregunta. Básicamente, en el tema de emprendimientos, por el tema, como les expliqué hace un momento, de costos, yo pienso que la SAS sería la más aconsejable por término, hablando en el sentido económico, ¿verdad? Porque no necesita hacer una minuta, no necesita hacer escritura en una notaría, en realidad los costos son bajos y con esa compañía sería la más viable en términos económicos, digamos. Pero si desean hacer una compañía limitada, ya en términos de costos, una compañía limitada, el escriturarla y el ponerle en funcionamiento, más o menos acarrea por ahí al borde de unos $1,000, $1,500 el constituir una compañía y ponerla en marcha, ¿sí? Pero yo lo que le recomendaría sería la SAS, que es una buena opción que se está aplicando desde el año 2021. Y también de pronto, no sé, hay personas que suelen hacer la asociación de cuentas en participación, que esta asociación en realidad igual necesita 2 o 3 socios, bueno, no tiene un límite, no tiene límite de capital tampoco, se fija un objeto social al cual se comprometen los socios a desempeñarlo y participan en partes iguales de acuerdo al capital que pone, tienen participación en utilidades y obviamente deben cumplir con todos sus deberes laborales, tributarios, etc. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, mi estimado abogado. Y otra de las inquietudes de los estudiantes está relacionada con las empresas que tenemos acá en el Ecuador. Dice así la pregunta: las empresas extranjeras que operan en el Ecuador, ¿qué tipo de empresa sería según las siglas que usted ha mencionado? Pues, pregunta si es la que corresponde a LLC. Las LLC, a ver, estas compañías son extranjeras en realidad, ¿no es cierto? Estas compañías, si bien es cierto, están constituidas en el exterior, necesitan hacer un trámite de domiciliación en el Ecuador para poder operar acá. Entonces, ellos deben presentar sus estatutos, hacerlos aprobar aquí en la Superintendencia de Compañías, necesitan hacer publicaciones, presentar poderes, porque por lo general vienen con poderes para que nombren representantes acá en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, solo así pueden trabajar ese tipo de empresas. Muy bien, muchas gracias. Anteriormente usted hablaba o sugería que una de las empresas sería recomendada la SAS, que son sociedades anónimas.
¿qué ventajas usted cree que posibilita la creación de una empresa de este tipo con respecto, o sea, desde el punto de vista jurídico? ¿Por qué usted recomienda esta empresa? Bueno, estas empresas en realidad se recomiendan porque, como les dije en un principio, reduce los costos administrativos. Se constituyen por medio de actos y documentos privados, evitando de esta forma gastos notariales, como le había explicado. Es básicamente para emprendedores que no se cuenta. Una persona cuando va a emprender básicamente no cuenta con un capital amplio para poder defenderse en el mercado, ¿verdad? Entonces, permite que otros tipos de sociedades se puedan transformar en una SAS. También, o sea, hay sociedades que están constituidas y están transformándose en SAS precisamente porque ahora están, podría decirse, en boga y se constituye además con un solo accionista. Tampoco hay un número máximo de accionistas establecidos y no necesita un capital mínimo para poder operar. Muy bien. Continuando con el tema de la SAS, hay una pregunta que está relacionada con la forma o qué tan difícil sería el poder cerrar un tipo de empresa SAS. No, el proceso de liquidación de la sociedad es mucho más simple que una compañía limitada o anónima, ¿verdad? O sea, requiere una acta de junta general de los socios que constituyan la compañía y presentar la liquidación de la compañía indicando que los balances están al día y que no está en deuda con el Estado, con deudas tributarias, con empleados, con aportes a IES. Entonces, se liquida casi de la misma forma como se constituye en 48 horas, 72 horas máximo la compañía. De igual forma se la puede liquidar en un tiempo relativamente corto. Muy bien, muchas gracias. Un estudiante pregunta que si es una persona natural y tiene varias actividades en el RUC, ¿qué usted aconsejaría? Bueno, en el grupo tienes varias actividades, ¿no? Pero al constituir una compañía, la superintendencia de compañías acepta un objeto social con un objeto principal, digamos, ¿no? Y tres afines. Tienen que ser afines el objeto al que se va a dedicar, ¿sí? Es decir, si se va a dedicar a la farmacéutica, a la construcción, entonces tienen que ser actividades afines a un objeto principal. No podemos mezclar objetos diferentes porque al constituir la sociedad, la superintendencia de compañías la va a rechazar. Entonces, hay una disposición que se debe poner una actividad principal y tres afines al objeto principal, pero no puede dedicarse, mezclar las actividades principales, ¿sí me comprende? Correcto. Bueno, interesante esta pregunta que también nos han presentado nuestros estimados estudiantes y está relacionada que si, por ejemplo, si ella es profesional, esta persona, ¿no? Y tiene RUT, si abro una compañía SAS, ¿tengo que facturar ya como empresa o puedo hacerla de las dos formas? A ver, si constituye la empresa, automáticamente tendrá que sacar, en el rato que se constituye la SAS, automáticamente le dan un número de RUF. Están ahora conectados las super de compañías, el SRI, para en forma inmediata, cuando tan pronto se constituye la compañía, automáticamente le dan un RUF. Entonces, ese RUF es el que debe usar para la compañía. Si tiene otro para actividades personales es diferente, pero la compañía debe ir con el nombre de la compañía, no como persona natural, sino el nombre de la compañía SAS, la que va a constituir. Muy bien. Y yo le pregunto, ¿qué tiempo puede mantener una empresa SAS? Tiene un tiempo indefinido. O sea, puede poner básicamente en los estatutos donde hay que poner el tiempo de duración de la empresa,
puede poner 10 años, 20 años, 50 años. Es más, no es una limitante el poner un término de la compañía, porque simplemente si es que fenece el tiempo, de igual forma en todas las compañías se puede hacer reforma de estatutos en todo sentido. Reformar los estatutos ampliando el capital, reformar los estatutos ampliando el plazo de duración, reformar los estatutos ampliando el objeto social. Se puede reformar los estatutos incluso abriendo una nueva domiciliación en otra ciudad. Entonces, sí se puede, obviamente, hacer cualquier cambio que requiera la empresa, procediendo con esta escritura, sea ejercer una escritura de reforma de estatutos en el sentido que requieran los socios. Otra pregunta con respecto a estas sociedades que son simplificadas como la SAN, ¿no? Que es una sociedad anónima. Y que usted Así es. decía que tienen, o sea, que el comienzo particularmente se realizan con dos accionistas. ¿Qué sucedería? ¿Aumentarían los accionistas en la medida que la empresa va adquiriendo mayor experiencia y mayores años? Por supuesto, o sea, no tanto la experiencia, sino simplemente si es que hay personas interesadas en participar en la compañía, simplemente aceptan, se hace una junta y se recepta al nuevo socio. O sea, no hay un número determinado de accionistas de la SAS. No hay un Y bueno, número. un estudiante por acá, muchas gracias por su respuesta, pero un estudiante está preguntando si tiene una empresa SA, ¿puede a la vez ser accionista de otras sociedades? Por supuesto que sí. Hay personas que son accionistas en varias compañías. O sea, lo importante es que haya la voluntad de ellos y que sean aprobados, o sean autorizados, recibidos en otra empresa. Una persona puede constituir uno o varias empresas. No hay una limitante en realidad. Se puede constituir solo. Lo único que no se puede constituir es cuando hay sociedad conyugal, porque entre marido y mujer no existe contratos. Entonces pueden constituir el padre, el hijo, si es que son, si lo quieren hacer en familia, pero menos entre cónyuges. Pueden constituir la compañía entre cónyuges, pero a posterior pueden ceder las participaciones a otra persona y esa persona cederle a la mujer. Ahí sí logra entrar marido y mujer o una sociedad conyugal a ser socios en una compañía. No tengo audio. No tengo audio. ¿No me escuchan? Perdón, muchas Sí. gracias. Le preguntaba que si el modelo de estas empresas SAC pueden ser utilizadas en otro negocio u otro tipo de empresa con la misma estructura que tienen las SAS. Claro, por supuesto. Sí, por supuesto, pueden constituir. Es más, hace un momento les explicaba que una compañía limitada, si se pasa de 15 socios, debe cambiar la modificación de la empresa, o sea, ya no va a ser una limitada. Entonces, a veces cuando se pasa de socios, puede constituir otra compañía y muchas veces lo hacen a través de la SAS. Si no tiene no tiene ningún inconveniente en trabajar. El tema es que esté legalmente constituido y tenga jurídicamente valor, ¿correcto? ¿Y qué beneficios aportan las SAS como sociedad anónima? A ver, bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? La SAS es una compañía, o sea, que básicamente es fácil de constituirla, ¿no es cierto? Y simplemente se puede hacer con una sola persona, no tiene límite de socios o de accionistas, ¿ya? Y en la sociedad anónima es igual, o sea, no tiene, no, es un número indeterminado, es universal el número de accionistas.
Y como muestra puede ser la compañía esta, la Favorita, por ejemplo, que hay un número indefinido de accionistas. O sea, en cuanto a la, usted me está preguntando qué es lo que beneficia, ¿no? O sea, cada uno tiene que fijarse en un objeto social y cumplir su objeto social. Y si es que va a cambiar su objeto, simplemente modificarlo como lo expliqué anteriormente. Muchas gracias, mi estimado. No sé si usted continuaría con el tema o ya terminamos hasta este momento, porque no tenemos otra pregunta en el chat. No, o sea, básicamente les he dado un lineamiento de general, ¿no? De las compañías y las que básicamente ahora están en boga, como puede ser la compañía esta, la SAS que le dije. Más bien, si tienen alguna otra pregunta, encantado de la vida, pero no, básicamente les he dado un lineamiento general de las sociedades que se pueden emprender o se pueden constituir. Muchas gracias. Sí, por acá tenemos una última pregunta. Dice que en caso de algún problema legal que se presente en este tipo de empresa, ¿a quién va la responsabilidad patronal? ¿Al gerente o a la propia empresa? Va la empresa porque los socios tienen que responder en base a las participaciones con las que están aportando a la compañía, ¿cierto? Entonces, como empresa, el representante legal de una empresa es el gerente. Entonces, obviamente el gerente es el que tendrá que dar la cara porque es el representante legal y es la persona jurídica de una empresa. Cuando se elige representantes legales, en los nombramientos normalmente, no sé si ustedes han visto, se pone el representante legal, el que tiene la representación legal, judicial, extrajudicial, es el gerente general o el presidente, depende cómo se elaboren los estatutos. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que se hablaba acerca de la creación de las empresas, ¿no? Y el pago de los impuestos. Hay alguien que pregunta cuál empresa usted recomienda en cuanto a este tipo de pago. ¿Qué recomienda usted o cuál empresa recomienda usted que se tenga mayor facilidad y que sea mejor para el pago de los impuestos? Bueno, en realidad, toda empresa en base a su giro económico debe pagar en proporción al capital, ¿no es cierto? O sea, no implica pagar más o menos impuestos en ninguna compañía, o sea, todas tienen que tributar en base a la ley de régimen tributario interno. Entonces, todas pagan, o sea, toda compañía debe presentar balances, debe presentar informes de comisarios cuando están sujetos a la experiencia de compañías. Anualmente deben hacerlo y presentar balances, presentar impuestos. Entonces, se debe tributar en base al giro de la compañía, como le digo, pero no, en realidad no podría decirle cuál es la que paga menos, porque una compañía SAS puede estar igual con un capital que no puede pasar, obviamente, de $100,000 en tal una SAS. ¿Sí? No puede pasar de ese capital, pero Correcto. en base al capital que tengan, tendrá que tributar, sea SAS, limitada, anónima o cualquier otro tipo de sociedad. Correcto. Bueno, y al crear este tipo de empresas SaaS, ¿cree usted que sería necesario mantener un contador? Por supuesto que sí, porque el contador es quien lleva los libros que debe llevar los libros de la empresa, pues no tienen que llevar los libros, balances, libro de cuentas, de bancos y obviamente pagar, llevar la cuenta de sus empleados, los aportes al IES, pago de impuestos, etcétera. Entonces, necesariamente debe llevar contabilidad, si no sería un barco a la deriva si no llevara una contabilidad. Muchas gracias, mi estimado abogado Víctor Aguirre. Agradecerle por este tiempo que hemos compartido con usted, sus experiencias, ¿no? Y darnos estos tips que en realidad nos ayudan, ¿no?
en poder desarrollar un emprendimiento y poder seleccionar adecuadamente qué tipo de empresa nosotros podemos crear o implantar. Le damos la palabra a nuestra directora académica, Cristina Vázquez, por favor. Gracias, mi estimado vicerrector Roberto Ramos, a cada uno también de ustedes. Doctor, una pregunta. Hablamos de empresa y está bien todo todo cómo se constituye, la importancia también de llevar una contabilidad, aunque sea pequeñita, porque a veces tenemos miedo de llevar un contador. Pero, ¿y la marca? ¿Es importante registrar una marca cuando la creamos o no es importante? Por supuesto que sí. Si hay una marca, hay que registrarla. Pero básicamente la marca viene respecto de productos, ¿no es cierto? Pero cuando se constituye una compañía, la razón social es aprobada por la superintendencia de compañías, ¿sí? Entonces es la que da un nombre a la empresa. Precisamente por eso indicaba hace un instante, cuando se constituye la empresa, hay que presentar en un formulario en la superintendencia de compañías unos 3 nombres. Se sugiere 3 nombres precisamente para que no vaya a haber igualdad de nombres con otra empresa. Entonces, la superintendencia es la que le determina una razón social a esa compañía y no puede haber otra con ese nombre. No va a haber jamás porque la superintendencia controla todos estos detalles. Gracias, doctor. Antes de terminar, quiero agradecer a cada uno de ustedes y también a mi querido doctor Orlando Aguirre por el tiempo que nos ha dado. Le voy a dar la palabra a la magíster Soñita Mulki, que es nuestra rectora y nos está también acompañando esta noche. Muchas gracias, ingeniera Cristina. Realmente para los miembros de la comunidad del ISMAD es un honor tener este tipo de eventos con profesionales de tan alta calidad como nuestro doctor Víctor Aguirre. Y les agradecemos a cada uno por su presencia. Miren qué importante cómo cada vez que participamos en estas hermosas charlas interesantes, aprendemos y podemos además despejar nuestras dudas e inquietudes. Así que les deseamos a cada uno de ustedes una excelente noche. Un fuerte abrazo para nuestro doctor Aguirre. Muchísimas gracias por su apoyo en este proceso tan importante del ISMAD. Y que tengamos, y antes de despedirme, por favor, quisiera solicitar que podamos encender nuestras cámaras para poder tomar la foto oficial de este evento. Les agradecemos muchísimo, después de lo cual daremos por terminada la charla. Muchas gracias, agradecemos muchísimo por encender sus cámaras, excelente. Y les voy a pedir que no apaguemos la cámara hasta que las avisemos porque tenemos 2 pantallas. Por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Excelente. Me dan un tiempito, un momentito, por favor. Ahora voy con la segunda pantalla. Muchas gracias. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Excelente, muchas gracias. Con este mensaje de despedida, les agradecemos nuevamente por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Una excelente noche.